Olá, mi amigo, olá, mi amiga. Yo soy el pastor Miguel Torneire, pastor en la Iglesia Luterana Nazaret, en la ciudad de Baltimore, Maryland. En este video, compartiré una breve diferencia en la cuaresma entre los luteranos y católicos. Así que, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Junto com muitas similitudes, católicos e luteranos têm diferenças interessantes em suas práticas de cuaresma. A Igreja Luterana salió de la Iglesia Católica en el siglo XVI, predicando la primacía de la Biblia y la salvación solo por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, las iglesias luterana y católica siguen siendo cercanas en su práctica litúrgica, y la cuaresma está en la liturgia de ambas iglesias. La principal diferencia entre las iglesias es la autoridad de la cuaresma. Para los católicos, la cuaresma es una tradición sagrada, mientras que los luteranos observan que es una actividad voluntaria, no bíblica. En ambas iglesias, la cuaresma es el período comprendido entre el miércoles de ceniza y la Pascua, el día más sagrado del año que marca la resurrección de Jesucristo. El período está marcado por la solemnidad y la contemplación. Los cristianos suelen ayunar y sacrificar ciertas cosas durante este tiempo en preparación para la Pascua de Resurrección. La palabra aleluya, que es una exclamación de alegría, se elimina de la liturgia de ambas iglesias durante este periodo. En algunas regiones del mundo, la cuaresma está precedida por festivales no bíblicos, como la celebración ampliamente conocida de Mardi Gras en los Estados Unidos y el popular Carnaval en Brasil, que se llevan a cabo el día anterior al miércoles de ceniza, cuando comienza la cuaresma. El Catecismo Católico, que es un resumen oficial de las creencias católicas, compara los 40 días de cuaresma con los 40 días en los que Jesús fue probado en el desierto, según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 540. El catecismo ve la cuaresma como una oportunidad para que los creyentes trabajen en su vida espiritual. La cuaresma es particularmente apropiada para los ejercicios espirituales, la penitencia, las peregrinaciones, el ayuno, la limosna, la caridad y la obra misionera. La Iglesia Católica continúa enfatizando el viernes en particular como un tiempo de ayuno, abstención de carne y abnegación. El libro de Concordia contiene las confesiones luteranas, que son las declaraciones doctrinales de la Iglesia luterana y la correcta interpretación de la Biblia. Los artículos fueron presentados a teólogos católicos en 1530 para explicar las creencias de los luteranos. La palabra cuaresma solo se menciona una vez en el libro de Concordia, en la Apología de la Confesión de Augsburgo, artículo 15, párrafo 42, y enfatiza dar sermones durante todo el año en lugar de solo durante la cuaresma. En la fe luterana se da mucha énfasis en las escrituras y la liturgia como una expresión fidedigna de la misma en su adoración durante la temporada de cuaresma. También se fomentan los actos de gracia, obras de servicio y misericordia. Ambas las iglesias, tanto la católica cuanto la luterana, son iglesias litúrgicas. Eso significa que nuestra forma de adoración es más estructurada, similar
y hecha con orden. Ambas las iglesias utilizan los colores negro y morado durante el período de la Cuaresma, un leccionario con los textos bíblicos indicados para cada servicio, además himnos y o alabanzas, cantos y oraciones. Ambas observan también la Semana Santa con servicios extras durante la semana. Para los católicos, la Cuaresma es una sagrada tradición obligatoria. Para los luteranos que no mantienen nada sagrado fuera de las Escrituras, se observa la temporada de Cuaresma, pero el ayuno y la penitencia no se consideran obligatorios. Por lo tanto, los luteranos pueden optar voluntariamente por ayunar durante la Cuaresma, mientras que se espera que los católicos lo hagan. El doctor Martín Lutero quería retener la observación de Cuaresma porque les recuerda a los cristianos el sacrificio de Jesús en la cruz por los pecados del ser humano. Aparte de la temporada de la Cuaresma, la mayoría de las diferencias entre las dos iglesias son doctrinales. Sobre las prácticas, los católicos a menudo se abstienen de comer carne los viernes durante la Cuaresma, pero esto no es común entre los luteranos. Además, los católicos ponen más énfasis en la tradición cuaresmal de recitar las estaciones de la cruz que representan el sufrimiento de Jesús en las horas previas a su crucifixión, mientras los luteranos, si las observan, siempre terminan apuntando para el Cristo resucitado. Otra diferencia considerable e importante entre católicos y luteranos es en el entendimiento sobre la adoración. Para los católicos, la misa es un sacrificio que uno mismo, uniéndose al de Cristo, según el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2100, lo hace para alcanzar el perdón y satisfacer la ira de Dios. Para los luteranos, el servicio divino es evangelio, es Dios viniendo a su pueblo con sus dones de gracia a través de la palabra y los sacramentos para regalar su perdón. El Catecismo de la Iglesia Católica, según el numeral 2099, nos dice que es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Sin embargo, la Biblia dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, que todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Por lo tanto, nada podemos ofrecer a Dios sino hacer como el pobre pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Mateo capítulo 18, versículo 13. Como podemos ver, a pesar de ser muy similares, de tener una tradición litúrgica parecida, ambas iglesias difieren mucho en su práctica sobre la Cuaresma a la luz de las Sagradas Escrituras, que para los luteranos es la máxima autoridad en términos de fe y doctrina.